Soy el San Ignacio de la iglesia de IMAX. Bendigo tu computadora, hijo mío. IMAX fue al comienzo un programa editor de textos extensible que se volvía una manera de vida para muchos usuarios porque había sido extendido hasta el punto que pudieran hacer toda su informática dentro de IMAX. Y luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.imax. Hoy en día, en la iglesia de IMAX tenemos una cisma grande entre varias personas privadas de IMAX. Y también tenemos a santos, pero no dioses. En vez de dioses adoramos a un editor. Para hacerte miembro de la iglesia de IMAX tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir: no hay otro sistema que GNU y Linux es uno de sus núcleos. Y luego, si te haces realmente experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Mitzvah, en la cual cantas líneas del código fuente del Señor. También tenemos el culto de la Virgen de IMAX. La Virgen de IMAX quiere decir quien quiera que no haya aprendido a usar IMAX. Y según la iglesia de IMAX, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de IMAX es un acto bendito. También tenemos el peregrinaje de IMAX. Se trata de invocar todos los comandos de IMAX en orden alfabético. Nuestra iglesia tiene unas ventajas comparada a otras iglesias que no voy a mencionar. Por ejemplo, ser santo en la iglesia de IMAX no exige el celibato, pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de todos los sistemas malévolos privativos que han poseído, que hayan poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular, y luego instalar un sistema completamente puro y libre. En inglés diría a wholly free system. Y luego usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo y tendrás derecho a llevar una aureola. Si encuentras una, porque no las fabrican más. A veces me preguntan si, según la iglesia de IMAX, el uso del otro editor VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor de la bestia, pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Y mi aureola no es un disco duro, pero fue un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias.